La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos.
Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco.
Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Buenos días todavía, hermanos. 11:59. Es un privilegio poder estar aquí al frente una vez más y es una bendición de parte de Dios. Y ya nos comentó nuestro hermano Beto que hoy es un día especial por el cierre de Gálatas. Solo le faltó comentar que el día de hoy disponemos de 2 o 3 horas quizá para el mensaje. Entonces todos venimos preparados, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Quiero que iniciemos pidiendo la dirección de Dios, así que les pido que nos pongamos de pie un momento y vamos a acudir a Dios en oración. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar delante de tu presencia, de poder abrir tu palabra y de ser expuestos delante de ella. Reconocemos en este momento que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de la guía de tu Santo Espíritu y de su obra en nuestras vidas, para que tu palabra sea expuesta de manera fiel, pero también para que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y pueda producir fruto abundante para honra y gloria de tu nombre. Oh Señor, tú conoces nuestra debilidad y por ello, Señor, nos encomendamos a ti para que tu Santo Espíritu tome el control de todos nosotros en este momento. Y por medio de la predicación de tu palabra, afirmes a los creyentes y salves a los perdidos. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que Cristo sea exaltado en esta hora y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Pues repito, estamos en la conclusión o en el resumen de Gálatas, y haciendo un poco de contexto histórico, quiero que recordemos algunas cosas. Ya hemos mencionado varios aspectos referente al contexto histórico de Gálatas durante las predicaciones o enseñanzas que tuvimos a lo largo de estos meses, pero hoy quiero mencionar un par de datos más que creo que son muy interesantes y que nos van a ayudar precisamente a comprender un poco mejor el tema del día de hoy, enfocado en este resumen de Gálatas. Entonces, recordemos que la carta de Gálatas fue escrita por parte de Pablo como una muy fuerte reprensión. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva? Un segundo. Bueno, mientras se encargan allá en cabina, nuevamente recordemos que la carta de Pablo a los Gálatas fue escrita como una reprensión muy fuerte, muy severa, un regaño muy fuerte de parte de Pablo. Y esto fue debido a que los Gálatas se habían apartado de la doctrina de la salvación solo por la fe en Jesucristo. Y al haberse apartado, ellos permitieron que los judaizantes introdujeran sus falsas doctrinas ahí en las iglesias de Galacia. Así lo recordamos esto, ¿verdad? Las iglesias de Galacia fueron fundadas. ¿Pueden ir pasando allá en la cabina, por favor? Porque aquí no avanza. Repito, las iglesias de Galacia fueron fundadas por el mismo Pablo durante su primer viaje misionero. Esto fue alrededor del año 47 después de Cristo. Además, Pablo los visitó por segunda vez durante su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50, con el propósito de confirmar y de fortalecer la fe de los Gálatas. Y aprovechó para seguirles predicando el evangelio. Siempre lo hacía Pablo. Entonces, repito, fundó las iglesias en Galacia en el año 47, en su primer viaje misionero.
en el segundo viaje misionero, alrededor del año 50, nuevamente los visita. Y después, tiempo después de que sucede este segundo viaje misionero, y a pesar de que Pablo ya había cimentado la fe de los Gálatas, sucedió algo. Ocurrió algo que apartó a los Gálatas de la fe. Aproximadamente en el año 56 es que Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Entonces no tenía mucho tiempo de haber nacido esta iglesia, quizá menos de 10 años en que Pablo había cimentado esta iglesia. La visita nuevamente en el año 50 y para el 56 él ya tenía la necesidad de estar escribiendo esta carta. Y esta carta la escribió precisamente porque los Gálatas se habían apartado y habían surgido dos problemas ahí en la iglesia de Galacia. ¿Me pueden apoyar ahí en la diapositiva número 4? Surgieron dos problemas. El primero era que los Gálatas habían estado comenzando a negar la autoridad apostólica de Pablo. Estaban dejando de reconocerlo como un apóstol. Y el segundo problema que estaba sucediendo ahí en las iglesias de los Gálatas es que los mismos miembros de las iglesias estaban desertando o abandonando la fe que Pablo les había enseñado. ¿Cómo surgieron estos problemas? Después de que el mismo Pablo les predicó el evangelio durante su primer viaje misionero y aún cuando Pablo los visitó en el segundo viaje misionero para confirmar su fe. Bueno, la historia nos relata que con mucha probabilidad, después de la visita de Pablo durante su segundo viaje misionero, hubo un grupo de supuestos maestros judíos que presuntamente habían venido de Jerusalén y que habían llegado ahí a la región de Galacia y comenzaron una campaña de rumores y de chismes directamente en contra de Pablo, cuestionando su autoridad apostólica. Este cuestionamiento lo hacían argumentando dos puntos. Los argumentos que los judaizantes les habían hecho creer es que Pablo no era un discípulo original de Jesús. Es decir, que él no había pertenecido a los 12 que caminaron con él, con el Señor Jesús durante su vida terrenal, a los 12 escogidos. Y eso era verdad. Ciertamente Pablo no había caminado entre los 12 junto con Jesús, pero sí Pablo había recibido el apostolado directamente del Señor Jesús ahí en Hechos capítulo 9, lo recordamos, ¿verdad? En su viaje a Damasco se le aparece directamente el Señor Jesús para, entre otras cosas, nombrarlo su enviado, su apóstol. Y el segundo argumento que presentaban los judaizantes era que Pablo no había sido enviado directamente por la iglesia de Jerusalén, por los que se quedaron como representantes en la iglesia en Jerusalén. Ellos decían que ellos no lo habían enviado y diciendo estos argumentos a los Gálatas, ellos apartaron a muchos de la fe. Esos fueron los dos principales problemas que habían surgido en la iglesia de los Gálatas. Muchos de los creyentes gálatas creyeron estos rumores, estos chismes. De esa manera se abrió la puerta a los judaizantes, ellos ganaron terreno y aprovecharon esa oportunidad para cuestionar y desestabilizar las diferentes doctrinas que ya Pablo había enseñado previamente. Una vez que los judaizantes lograron destruir la confianza de los gálatas que tenían en Pablo, comenzaron a sembrar la semilla de la herejía llamada el legalismo. El legalismo que fue introducido ahí en la iglesia de los Gálatas consistía
principalmente o específicamente en adoptar una extraña mezcla de la ley judía con la gracia. Es decir, intentaron mezclar la fe en Cristo con la observancia de ciertas partes de la ley mosaica. Ahora bien, nosotros no sabemos exactamente las circunstancias que vivía Pablo cuando estaba de visita en Corinto, que fue cuando recibió estas noticias acerca de lo que estaba sucediendo en Gálatas. Cuando de alguna manera, al recibir estas noticias, Pablo se encontraba ocupado ahí en Corinto, y sean cuales fueran las circunstancias que él estaba viviendo, no le fue posible viajar de regreso personalmente a Galacia para atender estos asuntos, estos problemas que habían surgido. Por lo tanto, él hizo la segunda mejor cosa en lugar de viajar personalmente. Les escribió una carta, que es precisamente la carta de los Gálatas. Existe la teoría de que Pablo generalmente dictaba sus cartas y alguien más las escribía en papel. La mayoría de sus cartas son así. Pero al parecer, o muy posiblemente, esta carta, la carta de los Gálatas, pudo haber sido la única que Pablo escribió directamente de su puño y letra. No se la dictó a alguien más, sino que él estaba tan preocupado por esta situación que él quiso escribirla directamente de su puño y letra. Y en esta carta él se esmeró. Él estaba preocupado, estaba molesto y estaba enojado por lo que estaba sucediendo. Y en esta carta él puso todo su esmero con tal de corregir los serios y peligrosos desórdenes que se habían generado. Entonces, repito, como resultado de todas estas situaciones que hoy podemos tener dentro de los 66 libros de la Biblia, la carta de Pablo a los Gálatas. Al escribir Pablo esta carta, lo hizo con un propósito cuádruple. Pablo escribió esta carta con 4 propósitos. En primer lugar, él quería reprender a los Gálatas por su falta de estabilidad y por permitir que tan pronto hubieran sido alejados de la doctrina de la salvación por la gracia, por medio de la fe. Y eso lo vemos en las primeras partes de la carta. Capítulo 1, versículos 1 al 9. A partir del versículo 10 y hasta el capítulo 2, 21, hasta el final, Pablo refuta el ataque sobre su autoridad apostólica. En los capítulos 3 y 4, su propósito es restablecer la doctrina de la salvación por la gracia, por medio de la fe. Y el último propósito, en los capítulos 5 y casi hasta el final del 6, fue resaltar que la vida cristiana consiste en un llamamiento apasionado para una aplicación práctica de la doctrina de la salvación por gracia a un comportamiento diario de los creyentes, y en este caso en específico de los Gálatas. Entonces, era muy evidente que Pablo quería restablecer la fe de los Gálatas y quería recordarles que la gracia recibida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior, es mayor a la ley que estaban introduciendo nuevamente los judaizantes. Y es por eso, por ese propósito que Pablo tenía, que a lo largo de la carta de los Gálatas encontramos varios pasajes en donde Pablo establece nuevamente esta superioridad de la gracia sobre la ley. Y aquí les pongo solamente algunos de esos versículos que encontramos en Gálatas. Hay más, pero estos son algunos representativos. Si no los alcanzan a distinguir, después se los podemos compartir con mucho gusto. Pero en Gálatas 1:6, Pablo escribe para seguir un evangelio diferente, haciendo referencia a que ese evangelio diferente había sido diluido. Ese evangelio original había sido diluido con el judaísmo, con el legalismo, y ahora lo llamaba un evangelio diferente. En 1:7, Pablo dice, sino que hay algunos que quieren ¿qué? Pervertir el evangelio. Nuevamente, al mezclarlo con la ley, estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. En Gálatas 2:16, Pablo escribe para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. La justificación, la salvación es por fe en Cristo, no por la ley. Gálatas 3:2,
¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Aquel pues que suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Gálatas 3:9-10. Los que son de la fe son bendecidos, los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:11. Nadie es justificado ante Dios por la ley. El justo por la fe vivirá. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 4:24-26. Uno procede del monte Sinaí que engendra esclavos, refiriéndose a la ley, pero la Jerusalén de arriba, la gracia, es libre. 4:31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, refiriéndose a la ley, sino hijos de la libre, refiriéndose a la gracia. Para libertad, dice el capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, así que no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, esta diferencia, esta superioridad de la gracia sobre la ley, Pablo no solamente la escribió a los Gálatas, sino que Pablo, como veíamos en el video, si pusieron atención, también lo relata en otra carta. ¿Se acuerdan en cuál? Bueno, ya se las puse aquí. En la carta a los Romanos. Un año después de haber escrito la carta a los Gálatas, es decir, que era un tema que Pablo estaba atendiendo de manera frecuente, de manera constante, y posteriormente a los Gálatas se le escribe también a los romanos. Solo que tenemos que establecer una diferencia. Cuando Pablo escribe a los romanos, no se trata de una carta de regaño o de reprensión, como sí lo fue la carta a los Gálatas. Pablo escribió a los romanos siendo ellos una iglesia espiritualmente sana en ese momento, pero ahí en Romanos Pablo establece la diferencia y menciona detalles mucho más profundos acerca de esta superioridad y de esta diferencia entre la gracia y la ley. Debido a esto, debido a este enfoque que Pablo da de la superioridad de la gracia sobre la ley, si nosotros los creyentes no estudiamos de manera correcta las Escrituras, la palabra de Dios, y en nuestro caso específico, de manera particular, el libro de Gálatas, muchos creyentes pudieran llegar a tener un concepto erróneo de lo que realmente es la ley. Muchos pueden llegar a considerar que Pablo podría estar desechando la ley o menospreciándola. O incluso podrían llegar a pensar que guardar la ley es algo inútil, algo inservible, algo anticuado, algo innecesario, etc. Muchas ideas pueden venir a nuestra mente de manera equivocada. Generalmente se asocia a la ley con el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Y qué asociamos al Nuevo Testamento? La gracia. Y además algunos llegan a pensar que en el Antiguo Testamento la salvación se obtenía únicamente por medio de la obediencia a la ley. ¿Tú alguna vez tuviste esa idea, ese pensamiento de que en el Antiguo Testamento se salvaban únicamente obedeciendo los 10 mandamientos? ¿Pasó alguna vez por tu mente? Ese es un concepto erróneo de la ley. Ahora, Pablo deja bastante claro que la salvación se recibe únicamente por gracia, por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto que ningún ser humano podrá salvarse ni podrá ser aceptado delante de la presencia de Dios a través de la obediencia a los 10 mandamientos. Pero es sumamente importante que todo cristiano tenga un concepto correcto y sobre todo bíblico acerca de lo que es la ley. Así que a partir de este momento nos enfocaremos en lo que la ley sí es y para qué nos sirve, para qué fue dada, pero también en lo que la ley no es y en qué cosas no nos ayuda la ley. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno esos puntos y vamos a comenzar con el primero, acerca de la ley. La ley no salva ni santifica en sí misma. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a cumplir con lo que nos manda. ¿Sí lo entendimos?
La ley ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a cumplir con lo que nos manda. Esa es una limitante de la ley. Y repito, Pablo en Romanos 7 habla mucho acerca de esta superioridad y habla a detalle, Pablo, de la diferencia entre la gracia y la ley. Y por eso, a pesar de que es un mensaje de conclusión de Gálatas, vamos a enfocarnos en este pasaje de Romanos, que también lo tuvimos como lectura bíblica, para entender un poco más estos principios acerca de la ley que Pablo también quería darles a conocer a los Gálatas. Así que en Romanos 7, del 4 al 5, encontramos esto. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Se acuerdan cuál era el principio, el punto primero que establecimos? La ley no salva ni santifica. El pueblo de Israel anteriormente se encontraba en la ley, pero por eso fue necesario que Cristo viniera a rescatarnos de la ley. Lo que Pablo estaba diciendo es que Dios tuvo que dar por terminado nuestro matrimonio con la ley, con el propósito de casarnos con Cristo, quien sí tiene poder de salvar y de santificar. La ley no tenía ese poder, Cristo sí lo tiene, ya que si nosotros hubiéramos seguido estando casados con la ley, no alcanzaríamos la salvación. Por lo tanto, Dios proveyó un medio eficaz para poder alcanzar la salvación. Pero esto no quiere decir que Pablo estuviera menospreciando o que estuviera desechando la ley como algo inútil. De hecho, en Romanos 7, capítulo 7, que lo leímos hace un momento, ¿cómo empieza? Empieza Pablo preguntando, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y él mismo responde, ¿qué es lo que dice? De ningún modo. La ley no es pecado, lo establece Pablo muy claramente. El hecho de que la ley en sí misma no tenga el poder de salvar ni de santificar, no quiere decir que la ley sea algo inútil, ni mucho menos que por esa razón deba ser desechada como algo malo. Hermanos, si nosotros nos decimos ser creyentes, debemos amar la ley. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú te consideras cristiano? ¿Tú quieres ser cristiano? Tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley de Dios. ¿Qué dice Salmo 1? ¿Se lo saben de memoria? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sí, es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, pero ya se terminó esa bienaventuranza solamente porque ahora estamos en el nuevo pacto. Podemos decir como Pablo, de ningún modo. No se ha terminado esa bienaventuranza. La ley no salva ni santifica, pero no por eso es mala. No por eso es pecado. Nuestro siguiente punto a mencionar acerca de la ley es que la ley revela y exhibe nuestro pecado interior. El ser humano, incluyendo a los creyentes, generalmente piensa que puede estar bien con Dios por el esfuerzo que hace en conformarse externamente a la letra de la ley. Y seguimos avanzando ahí en Romanos. Y en la segunda parte del versículo 7 dice así, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Recordamos que Pablo era fariseo. Como todo buen fariseo, Pablo, antes de conocer a Cristo, conocía perfectamente los 10 mandamientos.
¿cierto? A todos los judíos se les enseñaba la ley desde niños. Ellos iban al kinder, a la primaria, a la secundaria, y desde ahí les estaban empezando a enseñar la ley. Pero muy seguramente a los fariseos se las enseñaban desde que estaban en casa, desde recién nacidos. Les daban su lechita y les estaban recitando la ley. Pero muy probablemente en el caso de Pablo lo hacían desde el vientre, porque Pablo era un caso excepcional entre los fariseos y quizá ahí era una virtud de los padres. Quizá la mamá estaba a punto de irse a acostar y llegaba el papá y le dice, ¿sabes qué? Le voy a empezar a enseñar la ley a nuestro hijo. Pablo conocía de arriba hacia abajo los 10 mandamientos. Él los había guardado desde pequeño durante toda su vida. Pero Pablo pensaba que tenía en alta estima los 10 mandamientos porque los obedecía, pero solo de manera externa, de manera superficial. Y en general los fariseos tenían esa fama, tenían la fama de ser muy piadosos y de que siempre cumplían la ley. Pero esa fama solamente era una fachada, solo era algo externo. Y de hecho el Señor Jesús se los reprocha, se los echa en cara. Ahí en Mateo 23, 27, Jesús les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos tenían la fama de cumplir la ley, pero el Señor Jesús les revelaba que solo era algo externo, solo era algo superficial. Por dentro estaban podridos, estaban muertos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona ahí en la última parte de Romanos 7:7 el pecado de la codicia, es decir, el 10º mandamiento? ¿Por qué no mencionó Pablo otro pecado, quizá el tercero, el sexto, el octavo? ¿Por qué se enfocó en la codicia, en el 10º mandamiento? Es importante que como creyentes conozcamos las implicaciones de este 10º mandamiento, de la codicia, porque de esa manera podremos entender que los 10 mandamientos no se limitan únicamente a nuestras acciones externas, como lo vivían los fariseos, sino que tiene que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Quiero preguntarte y quiero que lo pienses un momento. ¿Sabías que tú puedes pecar sin la necesidad de mover un solo dedo, sino solo con tu pensamiento? La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, no tiene que ver con lo que yo no tiene que ver solamente con lo que yo digo, con lo que yo escucho, con los lugares a donde voy. El pecado también tiene que ver con lo que yo razono, con mis motivaciones. Quiero que veamos el siguiente pasaje que nos ayudará a entenderlo un poco más. ¿Se acuerdan de esta historia? En Marcos 10, 17 al 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le contestó ese hombre? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así le contestó y Jesús nuevamente le responde, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Afligido por estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. De una forma muy sabia, el Señor Jesús le estaba abriendo los ojos a este hombre que creía haber guardado todos los mandamientos desde su juventud para hacerle ver que estaba violando el 10º mandamiento. No codiciarás. Por eso no podía vender sus bienes y repartirlo.
porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes no solamente estaba violando el 10º mandamiento, también estaba violando el 1er mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para este hombre sus bienes estaban reemplazando el lugar de Dios. Los codiciaba, los amaba, los tenía en primer lugar en su vida. La ley es como un sándwich. La primera etapa podríamos representarla como el 1er mandamiento, la etapa inferior, el 10º mandamiento, y lo que está en medio, el contenido, el resto de los mandamientos, del 2º al 9º. Todo es parte de uno solo. Cuando alguien, generalmente, cuando comemos un sándwich, no le damos la mordida solamente a la tapa de arriba o a la de abajo, o solo al jamón o solo al queso, ¿verdad? Generalmente le damos la mordida a todo y comemos el sándwich como una sola pieza. Entonces, la ley es uno solo. La razón por la que codiciamos cosas es porque Dios no es suficiente en nuestros corazones. Si rompemos el 10º mandamiento, estamos rompiendo también el 1º. Si rompemos el 6º, el 5º, el 4º mandamiento, estamos rompiendo el 1º, porque estamos poniendo a cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Mateo 22, del 37 al 40, dice: y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y 1er mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es un todo. Tenemos que cumplir toda la ley. Codiciar, dijo alguien, algún comentarista dijo: codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, creyendo que no es suficiente o que merecemos algo más. Y de esta manera pones eso que tú codicias en el trono de tu corazón. Eso es lo que le había sucedido a este hombre que se presentó con Jesús. ¿Qué cosas codicias tú y que las pones en el lugar que le corresponde únicamente a Dios en tu corazón? ¿Rompes el 10º mandamiento? Estás rompiendo también el 1er mandamiento. ¿Rompes el 8º, el 2º? También estás rompiendo el 1er mandamiento. Estamos quebrantando la ley de manera constante, continua. Por eso es importante que también, cuando nosotros tengamos la oportunidad de compartir el evangelio, no solamente nos limitemos a decir de manera simple: acepta a Jesús en tu corazón. Si tú solamente le dices eso a un pecador, a un inconverso, piensa en esto: ¿quién no quiere aceptar a Cristo? ¿Quién no querría simplemente ir al cielo? ¿Quién no quiere recibir una ayudadita para llegar al cielo? En cambio, si tú le dices a un pecador: mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que eres peor de lo que crees que eres, porque estás rompiendo la ley, porque estás ofendiendo a Dios de manera constante, eso va a provocar una reacción en esa persona. Eso le va a ayudar a sentir que en realidad está alejado del Señor. Va a sentir realmente la necesidad de ser ayudado por alguien más, por alguien externo a él. Nadie puede venir a Cristo a menos que sea consciente de que está condenado, que va camino al infierno y que no puede resolver esa situación por sí mismo. Los sanos no tienen necesidad de un médico. Así que nunca prediquemos el evangelio sin exponer primero de manera clara todas las demandas de la ley de Dios. Muéstrale al pecador el espejo de la ley para que vea su necesidad de un Salvador. Si una persona no se ve a sí mismo como alguien que merece el castigo de Dios, que está apartado de él y que por sí mismo no puede reconciliarse con Dios, entonces ¿qué sentido tiene invitarlo a que venga a Cristo?
si Él no reconoce esa necesidad. Entonces la ley nos hace ver la realidad de nuestra condición espiritual. La ley nos hace ver la realidad de nuestra condición espiritual. Al hacernos ver que podemos pecar incluso con lo que pensamos y razonamos, debemos ser conscientes que estamos expuestos a ofender a Dios en cualquier momento y que la ofensa hacia Dios nos separa de Él. Perdón, esto ya lo había mencionado. Vamos a avanzar. El siguiente punto a resaltar acerca de la ley es que nuestro verdadero enemigo no es la ley. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? El pecado. Pero el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Y continuamos leyendo ahí en Romanos, la primera parte del versículo 8, dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Quién la produjo? El pecado. Y termina diciendo: porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Basta con que al ser humano se le prohíba algo para que esté loco por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. Y esto sucede no porque la ley sea mala, sino porque tú y yo somos malos. Nosotros deseamos hacer el mal, el pecado. Quiero preguntarles aquí, ¿a quién les gusta en su casa tener plantas o jardines bien cuidaditos, bien presentables, que luzcan, que le den una vista bonita a su casa? ¿A quién le gusta tener plantas o jardines en su casa? ¿Nadie? Bueno, allá, por ahí se levantaron algunas manos. Yo quiero preguntarte, ¿sabes cuál es la forma más rápida y más sencilla de arruinar ese jardín? ¿Sabes cómo arruinarlo muy rápido? Pónganle un letrero que diga no pisar el césped. Pongan ese letrero y van a ver que rápido se los destruyen. Salud. ¿Quiénes tienen niños pequeños en casa? Sobre todo si están aprendiendo a caminar. ¿Qué tal si les decimos: no agarres eso, no te subas las escaleras, no metas la mano? ¿Qué es lo que hace el niño? Va y lo hace. Lo primero que le decimos y lo primero que hace. El ser humano tiende a ir en contra de lo que está prohibido. Está en nuestra naturaleza desde que nacemos, ir en contra de lo que se nos prohíbe. Pero el problema real es mucho más profundo. No solamente se trata de ir en contra de lo prohibido. El problema real es que tú y yo, como seres humanos, queremos ser como Dios. Y la ley es un recordatorio constante de que no lo somos, no somos Dios. ¿Recuerdan qué le dijo qué le dijo el diablo a Eva cuando la estaba convenciendo de comer el fruto prohibido? ¿Qué le dijo que iba a pasar? Le dijo: no morirás, sino que seréis como Dios. La engañó de esa manera, con ese susurro. Y ese susurro sigue siglo tras siglo sobre la humanidad, causando efecto. Seréis como Dios. Y eso es lo que anhela el ser humano, eso es lo que quiere, llegar a ser como Dios. Quiero que pongas atención a este siguiente comentario, porque al menos a mí me costó 2 o 3 leídas para entenderlo un poco. Pero dice Sugel Michelén acerca de esto: el problema que tenemos en contra de la ley es que lo percibimos como un atentado en contra de nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que se nos dé la gana. De manera que al toparnos con la prohibición, sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación, haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Y quiero relatarte algo también compartido por Sugel Michelén. De hecho, voy a aprovechar para hacer un comercial, pero el mismo Sugel Michelén recomienda este libro, Las Confesiones de San Agustín,
él dice que es un libro que todo cristiano debería leer por lo menos una vez en su vida, que le hará mucho bien. Lo que Sujel Michelén extrae de ese libro es un relato donde Agustín confiesa las acciones que él hizo antes de conocer al Señor, y una de esas dice así: cuando era adolescente, unos amigos y yo nos metimos en un patio ajeno para robar peras. Nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibido. De hecho, relata más adelante Agustín que en el patio de su casa había peras en abundancia y mejores, pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Se estaba autoexaminando Agustín a sí mismo. Pero fíjate lo que dice al final, más adelante en ese mismo comentario. ¿Qué fue pues lo que amé yo en ese hurto? Poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios. Increíble, ¿no? Lo que relata Agustín. Y nuevamente otro comentario acerca de esto por parte de Sujel Michelén. El pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a odiar y aborrecer con todas nuestras fuerzas todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestras vidas. ¿Quién es nuestro enemigo? El pecado, no la ley, no lo que está prohibido. Puede existir, existen muchas leyes, pero no porque existan ya somos culpables de ellas. ¿Cuándo nos volvemos culpables? Cuando las infringimos, cuando las rompemos. Si el semáforo está ahí en rojo y yo llego y me paro, no la estoy rompiendo. Pero si está en rojo y yo me paso, ahí la estoy rompiendo. La regla, la ley. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan ¿de qué? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. No abstenernos de la ley, sino abstenernos del pecado. Siguiente punto que quiero mencionar: la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. Esta muerte se produce porque la ley es santa, pero nosotros no lo somos. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. Y es el pecado el que nos lleva a la muerte. Y Pablo sigue diciendo ahí en Romanos 7, versículos 9 y 10. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y ahora voy a decir algo extraño que va a sonar contradictorio a esto, pero si un ser humano pudiera obedecer perfectamente la ley desde que nace hasta que se muere, tendría vida eterna. Si tú quieres obtener la vida eterna guardando los mandamientos, es decir, siendo una buena persona, no hay problema. Solamente que tienes que cumplirlos perfectamente y completamente en todos los sentidos, externamente e internamente, desde el día que naces hasta el día que mueres. Si haces eso, vas a tener vida eterna. ¿Lo podemos hacer? Nadie lo puede lograr. El ser humano no es capaz de hacerlo. El problema es que el hombre no tiene la capacidad de obedecer la ley como ésta debe ser obedecida, perfectamente y completamente. Fue precisamente ese principio el que Dios estableció en el paraíso con Adán, porque le había puesto ahí en el paraíso con vida eterna mientras no desobedeciera a Dios. Obedeciendo a Dios podríamos tener vida eterna. Pero no podemos, no está en nuestra capacidad. Gálatas 3:10 dice:
porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Tú has roto algún mandamiento alguna vez en tu vida? Entonces esto aplica a ti y aplica a mí. Éramos malditos todos los que no permanecemos en todas las cosas del libro de la ley. La ley en sí misma no produce vida, sino que produce muerte. Ahora, el pecado es quien nos mata utilizando la ley como arma. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley de Dios para engañarnos y entonces llevarnos a la condenación. Dice Romanos 7:11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento que hizo, me engañó y por medio de él, del mandamiento, me mató. ¿Quién es el que nos mata? El pecado. ¿Y cómo lo hace? Usando la ley en nuestra contra. El pecado es muy creativo y usa varias estrategias para llevar a cabo su plan para destruir a cada ser humano. Una de las estrategias favoritas del pecado es hacernos creer que nuestro propio esfuerzo en obedecer la ley está dando resultado y que estamos cerca de lograr el objetivo, la entrada al cielo. Esa es una de las formas más eficaces del pecado para endurecer el corazón del hombre y entonces alejarlo del evangelio de Jesús. No es casualidad que las personas más difíciles de recibir el evangelio son personas religiosas, porque ellos están esforzándose en tratar de cumplir la ley y el pecado les hace creer que lo están logrando, que están cerca de alcanzarlo. El pecado te engaña haciéndote creer que vas por buen camino, que estás cerquita de alcanzarlo, que estás casi por cumplirlo. Pero eso es una mentira, un engaño del pecado en nuestras vidas. Ese engaño está unido a otro que reduce el alcance de la ley únicamente a las acciones externas. Y esto es para hacernos creer que estamos cumpliendo con la ley. Cuando alguien dice: yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, lo que en realidad está diciendo es que nunca ha cometido la acción externa de esa ley. Pero como veíamos anteriormente, nuestras acciones pecaminosas no solo tienen que ver con lo que hacemos, con lo que vemos o con lo que decimos externamente, sino con nuestras motivaciones internas. Por eso también el Señor Jesús menciona en Mateo 5, 21 al 22 y 27 al 28, esto que creo que todos lo conocemos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esa es la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Esos términos, esos conceptos, ¿tú se los has dicho a alguien? Es más, ni siquiera es necesario decírselos. ¿Los has pensado en contra de alguien? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que solamente con pensar esos conceptos acerca de alguien más somos culpables de asesinato, de haber roto el mandamiento que dice: no matarás. Versículos 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. ¿Pero qué dice el Señor Jesús? Yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y también de las mujeres hacia los hombres. ¿Ningún adúltero aquí? Qué fuerte, ¿verdad? El pecado es muy astuto para lograr su cometido. Otra estrategia que utiliza el pecado, si no le funcionan las anteriores, es el hecho de hacerte creer que eres un niño bueno. Es hacerte creer que la ley, si no le funciona la idea de hacerte creer que eres un niño bueno, entonces el pecado te engaña haciéndote creer que la ley es demasiado restrictiva.
que es muy dura, que es muy estricta, que no te deja moverte ni a derecha ni a izquierda. Tienes que ir en un sendero súper delgadito. Es como si quisieras atravesar la cuerda floja entre dos edificios en lo alto. No puedes fallar porque te caes y mueres. Entonces eso intenta hacernos creer el pecado, que es muy difícil lograr ese cometido, que no te deja mover ni a izquierda ni a derecha ni siquiera un poquito. De manera que el villano de esta historia no es la ley, sino el pecado, que se vale de la ley para alejarnos de Dios y llevarnos a una condenación eterna. Y quiero tocar por último este punto que menciona Pablo a los romanos. La ley es santa, justa y buena. Y esto es en lo que quiero que resaltemos más cualquiera de las anteriores. La ley no es un código impersonal de conducta, sino que la ley es el reflejo del carácter perfecto, atractivo, deleitoso, santo y puro de Dios. Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y no puede ser de otra manera. Si la ley proviene de Dios, tiene que reflejar lo que Dios es. Nace de Él. Entonces, ¿por qué el cristiano debe deleitarse en la ley de Dios? Porque el cristiano se deleita en el Dios de la ley. Cuando tú te deleitas en Dios, vas a poder deleitarte en su ley, en sus mandamientos, en la forma en cómo Él quiere que tú vivas. Salmo 119:97 dice: ¿oh cuánto amo yo la ley? No. Dice: oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es la ley que proviene de Dios y por eso debemos amarla. Sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? Sabemos que Él es infinitamente sabio. Él es infinitamente bueno. ¿Cómo no amar esa ley que emana de Él y que es para nuestro bien? ¿Y se acuerdan de la otra lectura que tuvimos con Willy? Salmo 19. Y quiero que resaltemos un poquito, en primer lugar, esas palabras en rojo. Y dice: la ley de Jehová es, enfoquémonos en los textos en rojo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Cómo es la ley de Dios? Es perfecta, es fiel, es pura, es recta, es limpia. Sus juicios son verdad y hay galardón en ellos. Y fíjate en los resultados que produce el obedecer la ley de Dios. ¿Qué obtenemos cuando obedecemos la ley de Dios? Cuando amamos la ley de Dios, cuando nos deleitamos en ella. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Todos son justos, en ella nos alegramos. En este punto del mensaje quiero invitarte a meditar en estas siguientes palabras. ¿La ley de Dios es agradable para ti? ¿Amas y tienes en alta estima la ley de Dios? ¿Buscas cumplir la ley o buscas evitarla? ¿Consideras que la ley es un estorbo para cumplir tus propios deseos y lograr tus propias metas? Si a ti te cuesta considerar que la ley es una bendición que Dios ha traído a tu vida, esto se debe a que no te estás deleitando en Dios, en el Dios de esa ley.
sino que te deleitas en ti mismo, en satisfacer tus propios deseos carnales. Y eso sucede porque Dios no es el primer lugar en tu corazón y en tu vida. En cambio, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios y decidimos ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas y en nuestro corazón, entonces somos librados de la condenación de la ley. Eso sucede porque Dios ha puesto en nosotros la justicia perfecta de su Hijo Jesús. Y al mismo tiempo somos capacitados y transformados para poder, por el poder de su Santo Espíritu, para poder obedecer la ley. Cuando dejamos de confiar en la ley para confiar en Jesús, no solo somos aceptados y transformados por Dios, sino que Él también pone en nosotros el deseo, pero también la capacidad de poder obedecerle. No perfectamente, pero sí de manera sincera. Filipenses 2:13, no lo puse aquí en las diapositivas, pero dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que recuerda que la ley es santa, justa y buena. Por lo tanto, también es santo, justo y bueno tener un solo Dios y no tener dioses ajenos. Es santo, justo y bueno no adorar una imagen mental de Dios que en realidad no lo es, sino al Dios de las Escrituras que no podemos ver porque en realidad es espíritu. Es santo, justo y bueno no tomar el nombre de Dios en vano. Apartar un día de la semana para dedicarlo al Señor y poder adorarlo y tener comunión con nuestros hermanos en una forma especial, como no podemos hacerlo el resto de la semana. Es santo, justo y bueno honrar padre y madre. Es santo, justo y bueno no matar ni hacer daño a nuestro prójimo. Permanecer en contentamiento con el cónyuge que Dios te ha dado y serle fiel. Es santo, justo y bueno. No tomar lo que no nos pertenece, no difamar a los que están a nuestro alrededor, no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. Cuando te encuentres en medio de tu lucha contra el pecado, recuerda que ya fuiste perdonado y libertado de la esclavitud del pecado y que ahora tienes un nuevo esposo al que puedes agradar en dependencia del Espíritu Santo. No trates de pelear esta batalla en tus propias fuerzas. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. Busquen Salmo 119, versículo 36. Yo se los leo, pero ustedes me siguen con su vista. Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Inclina mi corazón a tus testimonios. Así que pídele a Dios en oración con todas tus fuerzas. Y pídele de corazón que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y su verdadera motivación. El pecado no quiere darte una vida alegre, una vida de satisfacción, una vida en la que tú goces. No, el pecado te está engañando también con eso. El pecado en realidad te quiere destruir. Es Cristo el que vino a darnos vida y nos la da en abundancia. Así que si tú estás aquí el día de hoy sin Cristo, quiero hacerte la invitación a que es hora de que dejes de tratar de ganarte el favor de Dios a través de tus propios méritos, a través de tu obediencia a la ley. No sigas por esa ruta, no vas a llegar a ningún lado. Acércate al Señor, acude a Él, pídele que te perdone y Dios te perdonará hoy mismo, porque Él es un Dios que se deleita en perdonar. Quiero finalizar con Gálatas 3:24. Hemos visto muchas cosas de lo que la ley es y de lo que la ley no es y para qué nos ayuda, pero quiero finalizar con el propósito con el cual la ley fue dada.
Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, ¿para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la ley, por la fe, perdón. La ley siempre ha apuntado a Cristo, el único que tiene poder para salvar tu alma. Ven a Él, acude al Señor, para que te libre de la consecuencia de la ley y recibas el regalo que por gracia Él te da. Vamos a finalizar orando. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos haber estudiado tu palabra, por habernos permitido conocer un poco más acerca de tu ley, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Tu ley que proviene de ti y que nos la has dado para nuestro bien, para nuestra bendición, para acercarnos a ti, para dirigirnos a Cristo, para recibir la salvación, pero también para vivir vidas piadosas, agradables delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender realmente tu ley, tus mandamientos, a poder aplicarlos en nuestra vida con alegría, con gozo, sabiendo que tú deseas que nos podamos conducir bajo esos principios. Padre, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Señor, que esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones produzca fruto en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, de nuestros hogares, en la vida de nuestra iglesia, y que eso sea para honrar y glorificar tu bendito y precioso nombre. Oramos a ti por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.